Vamos a comenzar la escuela sabática con una oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestros medios, allí donde nos encontramos. Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque nos ha dado una semana más de bendiciones, de cuidado y de protección. Amén. Ha terminado la semana y ha comenzado tu santo sábado para que podamos reunirnos, Señor. Y sabemos que tú estás en nuestro medio, porque tu Hijo lo ha prometido. Amén. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y sus santos ángeles también nos rodeen. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy tenemos una linda escuela sabática, como todas, pero el tema es, digamos, actual. Los últimos días ya. Ya estamos en la lección número 10. Estamos casi ya llegando al final del trimestre de la escuela sabática. Y el versículo de memoria dice en Marcos 13, 26 y 27, y leo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Amén. Esta promesa del Señor a nosotros nos llena de esperanza, porque esta promesa es el cumplimiento de su palabra de Juan capítulo 14, 1 al 3, donde Él dice que vendrá otra vez a buscar a los suyos, para que donde Él esté, también estén los suyos. Y acá se cumple esta promesa. Él viene a buscar a su iglesia. Y eso ocurrirá al final del tiempo, en esta época. Porque hoy sí, a diferencia de muchas otras generaciones, hoy sí estamos en los últimos tiempos. La lección de esta semana comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. La linda historia de esa señora mayor, la abuelita, la viuda, que hace su ofrenda. En ella Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. Nosotros entendemos que la generosidad siempre fue recompensada por el Señor. El Señor sabe que un corazón dadivoso es un corazón que Dios ama, porque en nuestra condición de pecadores, por naturaleza, somos todo lo contrario, somos egoístas y avaros. Esa es nuestra condición. Pero aún así todos podemos llegar a ser generosos. Y esa señora lo fue en sumo grado. Más generosa que eso, no podía. Y esa es una lección muy linda para que nosotros entendamos también en el tiempo del fin lo que es ser generosos. Lo que Marcos 13 deja muy claro es que la profecía, cuando ya comienza el capítulo 13, capítulo 13 es la versión de Mateo 24 y de Lucas 16. Deja muy en claro que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta Jesús hasta el tiempo del fin, dice la lección, y su segunda venida. Este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, en oposición al intento de circunscribir estas profecías al pasado o al futuro lejano. Nosotros como adventistas, hace poco voy a comentar una incidencia, bueno, el año pasado fue. Estaba hablando con una hermana en la fe que me preguntaba sobre ciertas personas que le estaban enseñando un tipo de doctrina que está muy de moda, más que doctrinas son herejías doctrinales en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo. Y ella me preguntó qué opinaba al respecto. Entonces le dije, hermana, le mandé un audio, me acuerdo. En la Biblia, nosotros tenemos que la naturaleza, y hago un paréntesis para enmarcar lo que voy a decir ahora. Nosotros tenemos en la Biblia
varios misterios, ¿sí? Y uno de los misterios que la Biblia menciona es la naturaleza de Dios. Nosotros no podemos interpretar a Dios. El Señor ha vedado a los mortales, a la especie humana caída, la naturaleza de su ser. Él ha dado ciertas características en su palabra de una pluralidad. Y el Espíritu Santo, como nosotros los adventistas creemos, según la interpretación gramática e histórica, forma parte de la deidad o de la divinidad. Entonces le dije, mira hermana, te puedo dar muchos versículos, hay buenos sermones de buenos pastores que tienen excelentes ponencias en cuanto a ese tema, pero sin la Biblia te voy a dar una razón para que entienda que estas personas que se dicen adventistas y que sacan este tipo de interpretaciones, no lo son. Y tú tienes que saber que tú estás hablando y tratando con no adventistas que se dicen adventistas. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Lo leo de nuevo en la escuela sabática. El tercer párrafo del día sábado dice, la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, cuando habla de estos eventos, en oposición al intento de circunscribir esta profecía al pasado o al futuro. Si nosotros somos adventistas de verdad, como nació el movimiento adventista después del chasco de 1844, y como lo fue Guillermo Miller, que fue adventista, él descubrió las profecías por el Espíritu Santo a través de un método de interpretación historicista y gramático. Estas personas que sacan profecías o que revelan verdades doctrinales, se alejan de ese método, ya dejan de ser adventistas. Serán todo lo que quieran, pero ya no son adventistas y hay que tener mucho cuidado. Porque si tú estudias la palabra de Dios, la Biblia, del método histórico gramático, como lo hicieron los pioneros, como lo hizo Guillermo Miller, como lo hicieron todos los protestantes, como lo hicieron el cristianismo primitivo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el mismísimo Jesús, como lo hicieron siempre todos los profetas del Antiguo Testamento, indudablemente vamos a llegar a la verdad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en el último tiempo, en este tiempo, van a surgir falsos profetas que se alejarán de este sistema de interpretación correcto, que es el único que siempre se ha usado de manera correcta para entender los oráculos de Dios. Y esta gente se alejó de esto y pretende los resultados que quiere, es alejarnos de la verdad. ¿Sí? Por eso en estos últimos tiempos tenemos que ser muy cuidadosos de saber a quién escuchamos y qué método tiene para interpretar la escritura, ¿verdad? Después menciona la lección como muchas de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta o a un malentendido por parte de sus discípulos. Estas preguntas o interpretaciones erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar las verdades vitales para la vida y la experiencia cristianas. Jesús no solo predice el futuro, sino también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para la prueba venidera. Y acá hay un tema muy interesante. Si nosotros nos hablamos, entre nosotros adventistas, lo decimos, o los cristianos de la última generación, nosotros sabemos que vienen las crisis, nosotros sabemos que vienen el cumplimiento de la profecía, nosotros sabemos que está por cumplirse ciertas agendas que darán cumplimiento a lo que se predijo hace 2000 años. Pero nos estamos preparando, porque saberlo es una cosa. Los antediluvianos sabían que venía un diluvio. Noé tuvo 120 años con la mano derecha serruchando y martillando y construyendo el barco, pero la hermana Juana menciona que por cada martillazo hacía una prédica. Eso ya ellos sabían, pero ninguno de ellos se salvó. ¿De qué me sirve a mí saber? ¿De qué me vale para cumplir la voluntad del Señor y hallar la salvación que Él me ofrece si solamente me entra por un oído y me sale por otro? Lo tengo como un conocimiento intelectual y nada más. El Señor acá nos dice, no solamente que nos avisa, sino que también nos
instruye acerca de cómo prepararnos para las pruebas venideras. Ay, Señor, Padre amado. Y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos mucha luz de cómo prepararnos. Y una de las tantas verdades que es acerca de la alimentación correcta, acerca del vestido correcto, acerca de la educación correcta, acerca de los puestos de avanzada, salir de las ciudades. Nosotros no podemos parar esto que viene. No lo podremos. No podremos parar. No se puede detener esta maquinaria de una futura gobernanza mundial opuesta directamente a Dios. No podemos parar. Pero sí podemos hacer un costado para que no nos atropelle, ¿sí? Y al final nos destruya. Y el Señor también, como a sus discípulos, en esa generación, cuando le dijo, cuando vean la abominación desoladora, ahora vamos a llegar ahí, a nosotros nos dice también, ¿no? En el segundo mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, verso 8, nos dice, salid de Babilonia, a la que llama la gran ciudad. A nosotros no solamente se nos llama a salir mentalmente de Babilonia, la gran ciudad, sino se nos llama a salir de las ciudades, porque los castigos de Dios serán muy intensos dentro de los perímetros de las ciudades, ¿sí? Y se nos avisa con tiempo. Cuando iba a venir la abominación asoladora en los tiempos de Jesús, y ahí menciona también la lección, lo vamos a llegar ahora, la abominación desoladora. ¿Y qué se le dijo a los discípulos? Salgan de Jerusalén, salgan cuanto antes. Y Flavio Josefo, un historiador romano judío, él menciona que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Fíjense ustedes la obediencia que tenían ellos, la fe que tenían en la palabra de Jesús, de las enseñanzas del Maestro, ¿sí? Y el deseo, la capacidad de tomar decisiones y confiar en Dios. Y todos los cristianos pudieron salvarse de la destrucción que les llegó a la nación judía. Esa historia se vuelve a repetir, o se está repitiendo, y al final del tiempo también se seguirá repitiendo. Vamos a leer Marcos 12, 41 al 44, que dice así. Y leo. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hay muy poco para comentar de esto porque ya la propia historia lo narra todo. ¿Cuántos son 2 blancas o un cuadrante? Estuve mirando en internet y el precio actual de ese monto es una 64ª parte de un salario. O sea que en términos del siglo XXI, acá en España, son 50 céntimos de euro, medio euro en proporción. Ella tenía 50 céntimos y era todo lo que tenía, que era su sustento. No tenía guardado aparte otro medio para comer, no, tenía todo. Y se acercó al templo y todo lo que tenía, y me imagino que se habrá quedado con hambre, puso para la ofrenda al Señor. Cuando nosotros tenemos una actitud semejante a esta pobre viuda, que para el cielo era muy rica, porque nosotros cuando más damos para el Señor, menos nos quedamos nosotros, pero nuestro tesoro se acumula en el cielo. ¿Sí? Pablo lo dice que él tenía su tesoro ya, su cuenta, su haber lo tenía muy grande, pero en el cielo. ¿Sí? Antes de despedirse en Filipenses.
Entonces, nosotros, cuando nos dedicamos a la obra del Señor y queremos servir al Señor con nuestros talentos, con nuestras influencias, con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo, el Señor lo anota todo. Y esta viuda, estoy muy seguro, y más que seguro, que esa ofrenda fue anotada en el cielo como una ofrenda de paz y una ofrenda agradable al Señor, de olor agradable. Hermano Iván, Sí, hay que notar la diferencia que hay entre generosidad y desprendimiento. Aquí vemos un ejemplo palpable de lo que es el desprendimiento. Esa mujer se desprendió de todo lo que tenía. Yo he visto muchas personas que son ricas o son millonarias y hacen grandes donativos a las empresas, a los hospitales, a los auspicios donde están los niños huérfanos, pero ellos dan de lo que les sobra, de lo que les sobra porque tienen mucho dinero. Pero esta mujer se desprendió totalmente de todo lo que tenía, así como los apóstoles se desprendieron de lo que tenían, que era una red y una barca. Es más fácil para las personas que no tienen nada desprenderse de lo poco que tienen porque es muy poco, pero los que tienen tanto les cuesta, como el joven rico por lo menos. La prueba de él fue el dinero. Dios lo puso a prueba. Vamos a ver si este me prefiere a mí o prefiere el dinero, y él prefirió su riqueza porque eran muchos. Él hizo su elección. Pero es un dilema muy grande que tienen las personas que tienen mucho dinero. Igual para el final del tiempo se nos llama, se nos ha dado el aviso, se nos amonesta, se nos dan los consejos, tanto en la Biblia como en los libros del Espíritu de Profecía, que el pueblo de Dios debe dejarlo todo y trasladarse al monte, a los puestos de avanzada, pero amén. cuesta. Cuesta, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios tiene una casa en la ciudad, tiene un trabajo, algunos tienen un auto, tienen un ingreso mensual que les da una comodidad. Y desprenderse de todas estas cosas. Es más fácil que vayan a los puestos de avanzada, los que están en la calle mendigando, porque allí van a tener un techo y una comida, que vaya una persona que tiene un sueldo, que tiene un alquiler o una propiedad o que tiene posesión. Es más fácil para una persona que no tiene nada que para el que tiene mucho. Hermano José Antonio, Aquí hay una enseñanza también, además de las que hemos comentado, que se refiere a el acto de dar para el Señor eh, la ofrenda, donativos, como hizo la viuda. Jesús dijo que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Sabía que Anás y Caifás iban a por el dinero. Eran también, podríamos decir, ladrones. Sin embargo, Jesús establece que a pesar de que los dirigentes sean malos, ladrones, de mala conducta, que no dan ejemplo, y estamos hablando de dirigentes religiosos. ¿Sí? Sin embargo, el Señor no aprueba que, viendo tú que los que dirigen el templo y la religión son ladrones, entonces tú te retiras y no das donativo. Eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere que tú des, aunque los dirigentes sean malos, tú tienes que entregar al Señor lo debido. Y mucho más como la viuda. Dios, sabiendo que Anás y Caifás en este momento, pero los anteriores fueron también malos, esa viuda entregó su limosna, lo aprobó. Y así es como tenemos que hacer nosotros. Yo no entrego por los dirigentes, yo entrego a la religión, a mi Dios, entrego lo que debo de hacer con todo mi corazón. Y ya darán cuenta los dirigentes. Así que no hay excusa para que no demos el diezmo y no demos
lo que tenemos que ayudar a la iglesia, a la religión, a pesar de que los dirigentes sean malos. Así es. Me gustaría hacer una pequeña salvedad con el hermano José Yo Antonio. no estoy de acuerdo Eh, con esa posición. Hay una posición, personalmente, es un tema delicado, porque tenemos que admitirlo, el tema del diezmo es un tema muy delicado, porque toca sensibilidades monetarias, ¿no? Ujú. Sin embargo, hay luz para el pueblo del Señor. El Señor no nos pide que dejemos de dar. Tenemos que ser generosos, porque Él es generoso primero, ¿sí? Y debemos seguir su ejemplo. Ahora, cuando a nosotros se nos conmina a ser generoso, es para el avance de la obra de Dios. Yo no voy a colaborar para que la obra se retrase, porque sería un traidor a la causa, ¿sí? Estaría retardando la segunda venida de Jesús. No puedo, en mi conciencia y en la luz que caminamos, los que amamos la segunda venida de Cristo, queremos adelantar la obra y a veces podemos hacerlo también aportando generosamente, aportando, o aunque no generosamente, dos blancas, ¿sí? Una moneda. El Señor lo toma y con agrado. Pero lo que sí tenemos que hacer es ver bien, la hermana Juárez es muy categórica. Si nosotros sabemos que hay un dirigente o dirigentes que malgastan el dinero, porque lo sabemos, yo no estoy obligado ante Dios, a colaborar con ellos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico, siglo XXI, Iglesia Adventista. Hay pastores que apoyan la agenda LGBT. Ujú. Yo no puedo darle, en mi conciencia, darle mi diezmo a ese pastor, Exacto. porque ese pastor va a apoyar una causa satánica y diabólica, Que va en contra de la ley de Dios. en contra de la ley de Dios, en contra de mi conciencia y mis principios, y en contra de las creencias adventistas del séptimo día. Aunque sea pastor, de toda manera, no me siento identificado para poder colaborar con mi diezmo, sabiendo que Él lo va a hacer, lo que Él va a destinar o en lo que Él piensa. Ahora, hay un ejemplo práctico de la misma hermana Huay, cuando ella tenía serias diferencias con la dirigencia con respecto a los diezmos, y había hermanas que le preguntaban, hermana Huay, ¿puedo dar el diezmo yo a esta gente que no es obediente a los consejos que usted le da a esa dirigencia? Y ella le dice, usted no deje de dar, usted siga dando. Entonces, ¿pero qué hago si yo no estoy? Entonces, haga como yo. Yo a mi diezmo no se lo doy a la iglesia, se lo doy realmente a los que trabajan y yo veo que adelantan la obra del Señor. Porque en ese momento, en la parte sur de Estados Unidos, ella vivía en la parte norte. Maine, lo que sería hoy la frontera, casi frontera de Estados Unidos con Canadá, del lado del Atlántico, ¿sí? Y la zona del sur estaba obviamente superpoblada con hombres de color y existía la esclavitud. Entonces se estaba abriendo obra allá y había pastores de color y blancos que estaban avanzando la obra, pero la iglesia adventista no le daba, no le pagaba a ellos ni siquiera para su manutención. Y había pastores que no tenían ni siquiera zapatos, andaban con lo que llamamos acá chancla pero no tenían un zapato digno para salir a caminar y predicar, porque en ese momento salían a caminar y predicaban así. Otros no tenían camisas, tenían una sola, y con esa toda camisa sudada y transpirada iban el sábado a la iglesia. Y a veces los hermanos le decían al pastor, ¿cómo puede venir así en ese estado? Es que hermana, no tengo otra camisa, no tengo otra, así que lo siento. Y ella se había enterado porque las hermanas le comentaban las cosas que pasaban en el sur, y ella decidió retener su diezmo, de darlo a la conferencia, y ese diezmo ella lo daba directamente a sus pastores. Lo mandaba. Y ella le decía a las hermanas, yo hago esto y les conmino a ustedes que hagan lo mismo, pero no dejen de dar, pero denlo a las personas que sirven realmente a la causa del Señor. Esta mañana estaba leyendo un video
mirando un video de nuestra querida hermana Nirma que lo subió en el grupo sobre lo que ocurrió con el pastor Conrad Vine, traducido por este muchachito dominicano, que lo hace muy bien, gracias al Señor que tenemos a esta persona. ¿Cómo se llama? Herodis. Herodis, el hermano Herodis, ¿sí? Y él tradujo lo que pasó, por qué el pastor Borro lo canceló y por qué cuestión. Y ahí habla el pastor Conrad Vine, traducido, su posición con respecto a los diezmos, ¿no? Al dinero. Y lo que pasó con la conferencia general, especialmente de Estados Unidos, con la pandemia del 19, ¿sí? Y la posición que tomó la iglesia. Nosotros personalmente, y sin irnos del tema, porque ya vamos a cerrar esto para continuar con la sabática, nosotros tres, a Dios gracias, el Señor nos ha dado fortaleza para no vacunar. Somos no vacunados, ¿sí? Pero cada cual tiene que tomar su propia decisión. Cuestión que este pastor menciona que si la iglesia pidiera perdón como organización y desde la conferencia general a los miembros de iglesia, porque ya se ha desmontado todo ese andamiaje de verdades entre comillas, entonces la iglesia debería tener una actitud valiente. Bueno, por eso fue separado de la conferencia que iba a dar junto con el pastor Juan. Cuestión, el tema del diezmo es un tema que tiene que ver con la generosidad y con la dadivosidad del pueblo del Señor. Que el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, nos ilumine para tener criterio propio y no hacer lo que nos dicen que hagamos, sino haz lo que tu conciencia, iluminada por la palabra de Dios y los testimonios, hacer un correcto hijo de Dios también en el uso de tu dinero. Porque tu dinero puede que sea mucho o poco, solo Dios lo sabe, pero ese dinero va a balancear, ¿sí?, el accionar de ciertos pastores para adelantar la causa de Dios o para atrasarla. Y tú también eres responsable ante Dios de eso. Bien, continuamos entonces con la lección. La lección nos dice, el templo de Jerusalén era una estructura asombrosamente bella. Recordemos que era eh, una obra faraónica. Dentro del Imperio Romano era una de las obras más bellas que existían en la provincia de Judea, ¿sí? El monte del templo dominaba la ciudad y las masivas piedras de su construcción, algunas de las cuales pesaban centenares de toneladas, eran una maravilla hasta hoy. Son una maravilla hasta hoy. Hoy son ruinas, por supuesto. Y acá nos dice que la remodelación del templo la comenzó Herodes el Grande, 20 años antes de la era cristiana, ¿sí? Y se terminó alrededor del año 60, o sea que duró entre 70 y 80 años la remodelación, ¿sí?, del templo. Porque el templo ese lo había comenzado mucho antes Nehemías. Entonces, ahí había ciertos lugares para las ofrendas, ¿sí? Y menciona que muchas personas traían cuantiosas ofrendas para depositarlas en 13 canastas ubicadas en el patio de las mujeres cerca del templo. Las mujeres no podían entrar al templo, ¿sí? Jesús estaba sentado allí cuando vio a la viuda aproximarse y dejar 2 leptas, o 2 blancas, ¿sí? El equivalente a una 32ª parte de un denario, ¿sí?, que era el jornal diario de una persona, ¿sí? Era una suma pequeña. Jesús, sin embargo, quedó impresionado por su ofrenda, ¿sí? Muchas personas ricas traían grandes sumas, pero él no comentó acerca de su donativo mientras los depositaban. En cambio, la ofrenda de esta viuda provocó su alabanza. Él declara que ella puso más que todos los demás. ¿Cómo puede ser que si yo doy 50 céntimos en la iglesia, el cielo diga que yo soy el que más dio, cuando hay otros que ponen billetes directamente, y yo pongo moneditas y de la baja denominación? ¿Cómo puede ser que el cielo me alabe a mí
y que diga, Gerardo puso más que todos. Porque tiene que haber otro criterio de medición. Nuestro criterio humano de medición es acumulativo. Cuanto más cantidad, más acumulas y obviamente tu ofrenda es más generosa. Para el cielo no es así. El cielo nos mide a nosotros de forma diferente. El cielo no mira nuestra ofrenda, mira nuestro corazón. Y esa es la forma que siempre, siempre el cielo nos ha mirado a nosotros. No depende de la cantidad y de la calidad de mi ofrenda, depende de mi motivación espiritual principalmente. ¿Lo hago porque lo hago para Dios o para que me alaben los demás? Entre otras variables. Esta historia contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de ofrenda. Es verdad que los líderes tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios. Esa frase para mí es clave para este servidor. Tienen la responsabilidad de usar los recursos en armonía. Esa es la responsabilidad de ellos. En armonía, ¿sí? Con la voluntad de Dios. Entonces, si yo veo que ellos tienen la responsabilidad y cumplen la responsabilidad en armonía con la voluntad de Dios, mi diezmo, mi ofrenda y mi pacto tendrá la bendición de Dios. Porque está de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero si no está usada de acuerdo a la voluntad de Dios, esa ofrenda no lleva la bendición de Dios. Con respecto a las ofrendas, nosotros como puesto de avanzada tenemos 2 años y medio ya cumplidos aquí por la gracia del Señor. Al comienzo nosotros hubo almas muy generosas que nos donaban, poco dinero, sí, pero nos ayudaban muchísimo, muchísimo, porque siempre ayuda. Pero últimamente han dejado de dar. Ya no tenemos prácticamente donaciones. Y acá estamos. No nos falta qué comer. Hemos parado el progreso de hacer instalaciones, de hacer comodidades para aquellas personas que vengan, porque esas ofrendas eran para comprar materiales, para comprar herramientas, etc. Pero ya no están. Y sin embargo, seguimos confiando en el Señor. Hermano Iván. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando el último párrafo de la lección dice que, por otra parte, retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad está atada a las acciones de ellos en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios, independientemente de cuán tentador sea ese proceder. Es erróneo. Y sí, pues yo me uno a lo que dice el hermano Gerardo y yo particularmente yo, no comparto la idea de dar un diezmo. Ahí la iglesia está llena de mercaderes de la fe, hay algunos mercaderes de la fe. Y hay otros que predican herejías, apóstatas que predican herejías, sin embargo, siguen con el micrófono en la mano. Y como decía Jesús y la hermana Guay lo corrobora, la obra perece por falta de recursos económicos y hasta de recursos físicos de personas. Pero es así. Hay ministerios independientes en el mundo entero que no pueden avanzar. La obra no se puede avanzar porque faltan recursos económicos. Sin embargo, los recursos todos están retenidos en un solo lugar. Y en esos lugares, pues, hay de todo. Entonces, es una cosa que a veces a uno lo pone a meditar y a pensar, sigo dando los diezmos aquí cuando no se está avanzando la obra, al contrario, se está haciendo la obra prácticamente del enemigo. Era eso. Nosotros alabamos a las personas, en primer lugar, que son dadivosas, que son generosas, porque en el cielo se anota
también nuestro acto, ¿sí? Que por fe damos para la obra del Señor, ¿sí? Esas son llamadas obras de justicia. Sin embargo, la hermana Juárez menciona, y vamos a cerrar este tema de la viuda, pero la hermana Juárez menciona en Testimonio para los Ministros, página 475 aproximadamente, una visión que ella tuvo de una reunión muy importante de Satanás con sus ángeles y cómo era el plan de él o de ellos para detener la obra del pueblo de Dios. Y uno de los ítems que menciona era que debían impedir que los fieles de Dios tuvieran acceso al dinero, que los que tuvieran que dar, que se los distrajeran con las preocupaciones mundanas, con las deudas, con los compromisos, etcétera, pero que no se dé dinero a las personas que trabajan para la obra de Dios y el mensaje de los tres ángeles, directamente. A esa persona decían, no hay que hacerle llegar dinero, ¿sí? Bueno, pero la obra de Dios puede ser retrasada por Satanás, y lo está haciendo, pero no detenida. Esta obra no se puede detener, es la obra del Señor. Y el Señor premiará, el Señor compensará aquellas almas dadivosas para que la obra del Señor continúe, porque no hay nada más lindo que trabajar en la viña del Señor con todos nuestros recursos. No hay una obra más bella en esta tierra que emplearse en la obra del Señor. Nosotros tres servidores, por supuesto, lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. Y acá estamos. 100%. No damos el 10%, damos el 100%, porque no tenemos otra cosa, ya no nos queda nada. Todo está acá. Todo está acá. Para servir a los demás. El que quiera venir, bienvenido. El que quiera conocernos, bienvenido. El que quiera informarse, bienvenido. Porque la misa es mucha y los obreros son pocos. Por eso, todo recurso debe ser puesto para avanzar la obra del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. El lunes dice, ni una piedra sobre otra. ¿Sí? Vamos a leer Marcos 13, 1 al 13, que dice así. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿no ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí comienza a dar unas señales, él, a su discípulo. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera parte más importante. Lo primero que viene es Satanás. Antes que venga todo, viene Satanás, porque él es el padre de mentira y el maestro del engaño. Satanás se te va a presentar de 1000 formas, porque es el maestro de los disfraces para engañarte. Antes que tú comiences a hablar del tema, está Satanás delante tuyo para torcer el camino del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones,
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Amén. Tremendas noticias les dio Jesús a sus discípulos. Y acá hay algo interesante, entre otras cosas, cuando menciona que nos entregarán a los concilios, nos azotarán, ¿sí? Pero el verso 12 dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Yo todavía, hasta hoy, no sé de un caso actual de que un hijo haya entregado a su papá para, bueno, puede ser que lo haya entregado para que vaya a la cárcel, pero para que lo maten. Ese es el extremo. Ni a un padre que haya entregado a su hijo para que lo maten. O sea, entregar a los verdugos. Aquí tienes a mi hijo y mátalo. Yo estoy de acuerdo. Y vienen, la policía se los lleva y los mata. Todavía no hemos llegado a ese extremo. Pero Jesús menciona que este extremo de moral y de odio existirá. Y nosotros tenemos que pensar que la primera persecución que sufrirán los verdaderos hijos de Dios Es desde la casa. viene de la familia, Ujú, ya sea la familia carnal o espiritual, ujú. ¿sí? Es decir, nuestros próximos, nuestro prójimo será nuestro Judas, porque Judas lo entregó para matarlo, ¿sí? Aunque él calculó otra cosa, porque dijo, él tiene poder, él tiene superpoderes, yo lo entrego, me gano a un dinerito y de pronto hago mi negocio y después él se libera. Y aquí ganamos todos. Y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Pero estos lo entregarán directamente para que nos maten. ¿Estamos preparados? A veces pensamos en eso, ¿sí? Acá la lección nos dice, al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras, llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. La lección nos dice que ese templo tenía columnas que tres hombres que abrían sus brazos así y se tomaban la mano, uno para la izquierda y otro para la derecha, y esos tres hombres recién podían rodear con los brazos extendidos una columna de las 64 que tenía. Fíjense la imponencia de esas columnas y de esos muros. Y allí se sacrificaba el cordero para Dios. Pero ese culto ya no era aceptable después de la muerte de Jesús. Lo que resulta llamativo en Marcos, lo que acabamos de leer, es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. No habría de ser sencillo. Y si nosotros como adventistas o como pueblo de Dios deseamos establecer la iglesia del fin del tiempo, tampoco será una tarea sencilla. No se nos está llamando a los aplausos,
a las bienvenidas, a las alfombras rojas, a hermano, tome el micrófono, hermana, tome el micrófono. No. Eso lo hace otra gente. A nosotros se nos está llamando a ser rechazados, como ellos. Cuando prediquemos el verdadero evangelio de amonestación, de reprensión, de arrepentimiento, de justicia y juicio. Entonces veremos que no somos tan populares, no seremos tan bienvenidos, ni tampoco seremos tan aplaudidos. Pero ese es el camino que el Señor mostró para aquellos que deseen seguir la huella del Maestro. En Apocalipsis se menciona que los que entrarán al reino de los cielos son los valientes. El reino de los cielos no está hecho para cobardes. Los cobardes están afuera, junto con los fornicarios, los mentirosos, los homicidas, los hechiceros, los idólatras. Toda esa gente está afuera. ¿Tú tienes miedo de predicar el evangelio? El cielo te puede llamar cobarde. Ahora, tú tienes el valor de predicar este mensaje de los tres ángeles. El cielo te va a llamar valiente. ¿Sí? De ahí es que la importancia que nosotros tenemos de lección para aprender de esta primera generación que arrancó la iglesia cristiana con mucho valor, con la unción del Espíritu Santo, pero ellos también dijeron, vamos a predicar a como dé lugar. Lo mismo tiene que suceder en la última generación para cerrar el ciclo de la predicación también. Hermana Ivette. Sí, esta expresión ni una piedra sobre otra, bueno, sabemos que ya fue cumplida con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por las hordas romanas, pero también sabemos que esto se va a volver a repetir. Es una profecía de doble cumplimiento que está escrita en Mateo, en Marcos y en Lucas. Este mundo tiene que ser destruido. Y así como pasó aquí la primera vez, este es simplemente un pálido reflejo de lo que pasará al final del tiempo, como dijo la hermana Juan, porque la destrucción será mucho mayor. Le digo que hable más fuerte porque no se escucha. Ni yo la escucho, menos la escucharán ustedes. Por favor, mamita. Gracias. Entonces, el día martes nos dice a nosotros la abominación asoladora. Esa palabra a nosotros nos es muy familiar como adventistas. Hay dos cumplimientos de la abominación asoladora en este evento que Jesús describe. Uno era local y otro era futuro. El local se dio con la llegada de Sestio Galo en el año 66. ¿Sí? Con la primera llegada de las tropas romanas, cuenta la historia, los romanos tenían por costumbre, los emperadores, cuando llegaban a un territorio, para reafirmar su autoridad, clavaban la lanza con un banderín que tenía esa lanza, que eran de las águilas, que estaba posada sobre una esfera dorada, que era el sol. ¿Sí? Los valientes adoradores del sol, simbolizaba ese banderín, que eran las tropas romanas, clavaban esa lanza en el suelo y decían, este territorio es nuestro, o por la buena o por las malas, o se entregan y se rinden, o los arrasamos. Ese era el modus operandi de las tropas romanas del imperio. Cuando llegan a Jerusalén, porque Jerusalén históricamente, por la provincia, era una provincia, la capital era Jerusalén, pero la provincia de Judea, históricamente para el reino, o para el imperio romano, el reino romano, siempre fue una piedra en el zapato. Eran muy difíciles de sujetar bajo el dominio romano, siempre fueron rebeldes, especialmente porque los judíos eran monoteístas y los romanos politeístas. Entonces los judíos se tomaban muy en serio el hecho de adorar ídolos y todo lo demás. Entonces no lo podían doblegar fácil. Otras provincias sí estaban bajo el dominio romano y eran más dóciles.
Los judíos no. Entonces llegó un momento en que había que hacer algo con esa provincia, porque era llamada una provincia sediciosa, rebelde, ¿sí? Y mandan al primer general a que ponga orden. Lo que llamamos nosotros que impongan la paz romana, ¿sí? Y ahí es donde se produce que llega la primera oleada del ejército romano y clava en el suelo, en las afueras del templo, en el territorio que era considerado sagrado, la lanza. Que ya un no judío llegara a pisar esa tierra era considerado un sacrilegio o abominación. Venía un griego, venía un samaritano o cualquier persona extranjera, no judía, y que pudiera pisar determinado lugar del templo o de las afueras del templo, era considerado una abominación. Había un lugar específico para los extranjeros, una parcela pequeña fuera del templo para que los extranjeros pudieran acercarse. Eso estaba para ellos. Pero todo lo demás no. Era estrictamente de tránsito judío. Y cuando llegan los romanos, con sus caballos, que eran considerados animales inmundos, y de pronto pisan los caballos y ellos y plantan ese banderín idólatra, entonces los judíos dijeron, esto es el colmo de los colmos, la abominación de las abominaciones, que era la abominación asoladora. ¿Sí? Y Jesús ya lo había visto con tiempo. Y él dice, cuando llegue ese momento, es porque el fin de ustedes se está acercando. Y ahí da la orden, que nosotros sabemos, huyan, porque ya no hay marcha atrás en el castigo. El pueblo de Israel había sido desechado en el año 34 con la muerte del último profeta, ¿sí? Que fue Esteban, Hechos capítulo 7. Entonces, Jesús, el cumplimiento de las 70 semanas, Jesús fue ejecutado y después, al final de las 70 semanas, termina el periodo con el martirio de Esteban. Ya la nación, como nación, Dios le dijo exactamente como a otras naciones, ustedes serán destruidos. Han colmado la paciencia y la medida de iniquidad. Hermana Ivette. Sí, aquí nosotros podemos notar en la lección del día martes que esta abominación asoladora de la que trata el día de hoy le fue revelada al profeta Daniel. El profeta Daniel es el primero que menciona esto, que después Jesús lo trae a colación cuando está hablando con los discípulos acerca de la destrucción del templo. Podríamos decir que esta profecía que se le revela a Daniel, pero no es algo cierto lo que voy a decir, se cumplió desde el año 67 o en el año 70, y que lo que corrobora Jesús o lo que trae a colación Jesús será el cumplimiento que se va a dar al final del tiempo, porque es una profecía que tiene doble cumplimiento. A Daniel se le mostró todo con sus pasos, cómo iba a suceder, y Jesús la amplía mucho más. Así es. Entonces, si nosotros entendemos que la abominación del asolamiento se cumplió allá en los tiempos de la primera generación y se volvería a cumplir, porque es de doble cumplimiento esa profecía, al final del tiempo, porque también habría una nueva abominación del asolamiento. Y esa abominación del asolamiento no la iba en este tiempo, en el segundo cumplimiento, a cumplir el Imperio Romano, sino una nación que estaría hermanada ideológica, religiosa y políticamente con Roma, que son los Estados Unidos de Norteamérica. La hermana Juárez menciona en los testimonios que la abominación del asolamiento se cumplirá pronto cuando los Estados Unidos, una nación elegida por el Señor para hacer luz al mundo al final del tiempo, traiciona los principios por los cuales fue levantada, que era la libertad de conciencia, ¿sí? Y la libertad, entre otras, de expresión y todo lo que nosotros entendemos como las verdaderas libertades que están
constituidas en su constitución, ¿sí? Para la redundancia. Entonces, esa nación traicionaría los principios que la fundaron y se uniría a otra, ¿sí? Traicionaría sus principios y se uniría a otra entidad que siempre, siempre, siempre fue enemiga de Dios. Y cuando terminara de consumar esa traición, sería por medio de una legislación, que es exactamente de manera simbólica el poder tener dentro de sus fronteras, en los Estados Unidos, una legislación nacional que involucraría exactamente lo que involucró en la primera abominación del asolamiento con el Imperio Romano en el año 67, 68. Nosotros conocemos el primer asedio, con respecto a la sumisión de la idolatría al sol. ¿Sí? En ese momento era una idolatría física, una idolatría cúltica, que formaba parte del culto, y ahora también lo será porque cuando una persona va a una reunión religiosa de la naturaleza que sea, ya sea católico romano, ya sea protestante o evangélico, no protestante, pues ya no protestan nada ellos, o evangélico, entonces, si lo hacen en el día en que el Señor no lo mandó, sino que lo manda ese poder religioso apóstata, entonces están asumiendo ellos que la autoridad última la tiene ese poder religioso y no Dios. Lo tienen ellos y no la palabra de Dios. Entonces, son considerados idólatras. ¿Sí? De ahí es que nosotros entendemos que esa abominación del asolamiento surgirá con la promulgación de una ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo sucederá? Bueno, ahí hay un debate intenso y muy reciente. Resulta que si ustedes se pusieron a estudiar o han escuchado algún comentario sobre las próximas elecciones de los Estados Unidos para este fin de año, hoy estamos en septiembre, en 2 meses será noviembre, se votará de nuevo presidente para la nación norteamericana. Hay dos partidos que representan al poder político: Partido Demócrata, la candidata Kamala Harris, y el Partido Republicano, el candidato de Donald Trump. Es la primera vez en la historia que los dos candidatos en su agenda de mandato tienen incluido una ordenanza. Kamala Harris, por el Partido Demócrata, le llama el Domingo Verde. Entre otras agenda que tiene para su gobierno, hay una que se va a ajustar a la Agenda 2030 y que es la de un descanso semanal. Ella ya lo publicó, lo dijo en su, ¿cómo se dice esto? En sus extractos, en su programa de gobierno, ahí va, en su programa de gobierno, ¿sí? Y Donald Trump también en su programa de gobierno mencionó que se va a aliar mucho más que lo hizo en la administración pasada con el grupo evangélico para combatir a lo que él llama la cultura marxista de los demócratas que están entregados a la nueva agenda. Entonces él dice, no, voy a tomar más fuerza con los evangélicos. Y los evangélicos tienen en su agenda una legislación dominical también para el próximo ejercicio legislativo de esta nación. O sea que desde el 2025, 26, 27 y 28, que serían los 4 próximos años, en los Estados Unidos, por primera vez en la historia, no hubo antes este programa, ahora sí lo hay, de una agenda dominical. Cualquiera de los dos. Ahora, que la cumplan o no, no lo sabemos, pero está. En su programa de gobierno está, en los dos partidos. Es una señal para nosotros. Y si tú sabes mirar señales, mira esta, porque dentro de poco pueden surgir eventos que aceleren ese compromiso
político de que toda la gente tiene que descansar un día para que no haya tanta emisión, etcétera, del dióxido de carbono, la agenda y el consumo y bla, 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 etcétera. No sabemos qué va a pasar. Este servidor no lo sabe. Pero tenemos que estar preparados. No se nos llama saber, se nos llama estar preparados, velar para que no seamos pillados por sorpresa. Esta abominación del asolamiento va a tener un cumplimiento, sabemos próximo, no sabemos cuándo, pero sí es cercano, y diría muy cercano. Y cuando venga esto, aquel que no esté preparado o aquella que no esté preparada será tomada por sorpresa. Y acá se va a repetir la historia de las 10 vírgenes. Mateo 25, capítulo 1 al 13. Esperaban, junto las 10, y esperaron al maestro, con sus lámparas encendidas, la palabra de Dios muy cerca de ellas, pero había 5 ungidas por el Espíritu Santo y había 5 que no estaban ungidas por el Espíritu Santo. Y cuando llegó el momento de seguir teniendo la lámpara encendida, a unas se les apagaron. La palabra de Dios se les cerró. Ya no hay más unción. Y las otras sí tuvieron la unción del Espíritu Santo y pudieron acompañarla hasta la misma entrada de la boda del Cordero. Las otras llegaron después, pero la puerta ya se había cerrado. Hermano, en la Biblia cuando la puerta se cierra es porque se te terminó la gracia, se te acabó el tiempo. Tú no puedes hacer nada. Y estas 5 vírgenes fatuas se dejaron para el final la preparación. Ay, ahora sí que voy a comprar el Espíritu Santo, ahora me consagro, sí, ya veo la señal, ahora me voy a consagrar y ahora voy a salir de la ciudad y ahora voy a hacerme vegetariano y ahora voy a apoyar a los ministerios y ahora voy a salir a predicar. No te confundas, estudia en profundidad esta parábola, porque si tú crees que te vas a preparar cuando vengan las señales, será tarde, no te va a dar tiempo. Está esa lección de parábola para todos nosotros. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Amén. ¿En qué consiste la abominación asoladora que Jesús citó en Daniel? Desafortunadamente, acá menciona la lección, muchos eruditos creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco Epifanes. Nosotros sabemos esa historia que no tiene sustento ni bíblico ni histórico. ¿Sí? Pero bueno, hay gente que se rebusca de donde no puede para sostener sus puntos de vista. En lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60, 67, 68. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual hicieron. Ellos vieron la señal y actuaron. Nosotros hoy vemos la señal. La señal es esa. Ojo, ahora los Estados Unidos vienen con su, como decimos, con su batería cargada. Ya están hablando de un descanso dominical. Los 2 partidos en sus programas respectivos. Eso es una señal. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Tú crees que salir de la ciudad lo puedes hacer en 4 días? ¿Tú tienes dinero ahorrado? Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Salir de la ciudad es una mudanza. Para una mudanza tú tienes que tener dinero. ¿Tú estás ahorrando dinero? A nosotros nos llevó más de 2 años prepararnos para salir. 2 años. Al hermano José Antonio le llevó su tiempo. Él no salió de un día para otro. Tuvo que arreglar muchas cosas. Sí. Yo lo acompañé, este servidor lo acompañó a Valencia a terminar Sí, señor. de entregar el piso y unas cuantas cosas. No se hace fácil. Lleva dinero. ¿Estás ahorrando? ¿A dónde vas a ir? ¿Tienes dinero para irte? Porque yo huyeron, pero al campo. ¿Tú a dónde vas a ir? ¿Vas a vivir bajo un puente? ¿Te has preguntado? Si quieres salir de la ciudad, ¿a dónde vas a ir? ¿A quién vas a golpear la puerta? Porque no es lo mismo salir y
¿con cuántas cosas te vas a ir con lo opuesto? Uno sale de lo opuesto cuando el edificio se incendia y tú tienes que salir, bajar por la escalera o por el ascensor no se puede usar, y salir con lo opuesto. Y hay veces que los incendios son de noche y está toda la gente con el camisón puesto. No pudo sacar ni siquiera sus documentos. Eso es huir. Pero salir de las ciudades, hermano José Antonio. A mí me costó 3 años preparándome. Sabéis que de Valencia, capital, donde yo vivía, primero me trasladé a Montreuil, un pueblecito ya lejos de la ciudad, pero allí 3 años para venir aquí al grupo actual. Y por esto quiero subrayar lo que dice el hermano Gerardo, Exacto. que hace falta mucho tiempo para salir bien y que con la gracia de Dios las cosas salgan bien. Amén. Amén. A nosotros nos tocó más de 2 años. 2 o 3 años nos costó. No es fácil. No es fácil. No creas que tú puedes decir, "Ay, vino la ley dominical, me voy". Empaco la maleta y salgo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te has preguntado? Ok, me voy. ¿A dónde? Ellos salieron. Nosotros, como muchos otros, también salimos. Pero tú, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te estás preparando para ese momento? Porque si no te estás preparando, el cielo te va a contar como las 5 vírgenes fatuas o insensatas o necias. Y tu salvación también está en juego. Porque esas 5 vírgenes fatuas, necias, insensatas, se perdieron eternamente también, teniendo la salvación a un paso, ahí, para tomarla. A un puntito. Ahí estaban, ahí entrando, pero se confiaron y no se prepararon. Se confiaron, no se prepararon. Es un llamado serio a que nosotros, como adventistas, que el Señor nos viene diciendo desde hace más de 100 años, en el testimonio de la hermana White y en la experiencia Madison, a que salgamos de las ciudades para reeducarnos. Aquel que pueda salga, confíe en el Señor. No salga por vista, salga por fe. Contáctese con un grupo, contáctese con un hermano, con una hermana que ya lo hizo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te llevó? ¿Qué te costó? ¿Qué problema tuviste? Toma nota. Si tú quieres servir al Señor, el Señor te va a llegar a las personas correctas, te va a guiar a las personas que te van a informar. Porque si tú sales, ten en cuenta que tú haces punta para tu gente que te conoce, ya sea tu familia, tus hijos, tu padre, tu esposo, tu esposa. Pon a Dios en primer lugar. Es un llamado serio para que nosotros podamos tener la bienaventuranza de que si cumplimos la voluntad del Señor, Él nos usará para el último fuerte clamor, porque confiamos en el Señor. La gran tribulación nos dice el día miércoles, Marcos 13:19 dice así. Vamos a mirar Marcos 13:19 y leo. La leo. Porque, leo, hermano. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Así es. El Señor Jesús, que Él vio el futuro desde sus días, Él nos da una calificación de la crisis que se avecina. No hubo ninguna crisis antes, ni la volverá a haber en el futuro. Una sola crisis de tal magnitud. La hermana Juan menciona una figura. Ella dice, ni la mente más fecunda puede describir lo que viene. Nosotros, cuando Satanás se proponga tomar definitivamente el control de este mundo a través de sus agencias, él tomará el control
Nosotros creeremos que es el gobierno, que es las Bruselas, que es los Estados Unidos, que son las corporaciones, que son las farmacéuticas, los grupos económicos. No, no, no te confundas. Esas son agencias, empleados, siervos o alcahuetes de Satanás. Satanás tomará el control de este mundo. Y tú no te imaginas, ni yo tampoco me imagino, lo que es vivir bajo el gobierno de Satanás. Es algo que no tenemos idea. Por eso la hermana Juárez dice, ni la imaginación más fecunda puede describir lo que viene. Y Jesús dijo, una crisis que no tiene antecedentes ni precedentes, ni en el futuro, es única por la magnitud, la intensidad. ¿Nos estamos preparando? Porque esto viene. El profeta Daniel también la describe en el capítulo 12, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, Ni la verdad. ni la habrá. El profeta Daniel Exacto. lo dice muy bien, que es una gran tribulación. Sin embargo, muchas personas, aún dentro de la misma iglesia adventista, están confiados porque dice que el Señor ha prometido guardar a sus fieles, pero lo dice la palabra, Él ha prometido guardar a sus fieles. Pero si no estamos siendo fieles, nos guardará de esta gran tribulación. En el mundo evangélico, esta tribulación prácticamente la han tachado, digo yo. La leen o se la pasan de largo, porque esta tribulación no va a ser para los cristianos, según ellos. Esta gran tribulación será para el mundo, que lo dudo mucho. ¿Mm? ¿Por qué se va a tribular al mundo si al mundo tiene la suerte echada? Exacto. Esta prueba es para los cristianos porque hay que ver de qué material está hecho el cristiano. Si va a seguir creyendo, porque es muy fácil creer cuando estamos tranquilos y en tiempo de paz, pero con una tribulación y con una persecución, con tantas cosas que nos asediarán, ¿seguiremos creyendo en Cristo? ¿Seguiremos creyendo en Dios? Mi querido hermano, mi querida hermana, déjame decirte de esta manera más sencilla. Tomemos el ejemplo de los tres jóvenes de Daniel 2, o también la experiencia de Daniel en el foso de los leones. La hermana Ibe dijo, a mí también me lo dijeron los hermanos adventistas que conocemos, hermanito, no se preocupe que Dios cuidará a sus hijos fieles. Pero creo que le faltó una palabra que es determinante. A sus hijos fieles obedientes. Porque si tú no eres obediente, para Dios no eres fiel. Porque la fidelidad se prueba a través de la obediencia. Estos muchachos fueron obedientes al segundo mandamiento con la estatua de Nabucodonosor. Y Daniel fue obediente a sus principios de orar a Dios con su puerta abierta, cerrada, para él era lo mismo. Pero yo voy a seguir teniendo mi comunión con Dios por fe. Esa era la obediencia, la fidelidad probada en la obediencia. Pero si tú sabes que tienes que tomar decisiones y no las tomas, ¿tú crees que puedes ser considerado para el cielo un hijo o hija obediente? Si Dios te está diciendo, haz esto y tú no lo haces. Hay una dieta que tú tienes que preservar en tu cuerpo para que tu mente pueda interpretar espiritualmente. Pero yo quiero comer todo lo que, porque Jesús comió carne. Por ejemplo, a mí me lo han dicho varias veces. En fin, la obediencia, que no significa salvación, porque nosotros ya somos salvados por Cristo en la cruz y su mérito, ese sacrificio es suficiente para nuestra salvación. Pero Dios desea que nosotros probemos, ¿sí? Y comprobemos que decimos lo que decimos a través de la obediencia. De ahí es que muchas personas
confiadas, creen que serán tenidas por dignas en ese gran día cuando no quisieron prepararse, porque obedecer es prepararse y no obedecer es no prepararse. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. En Marcos 13:20 dice, habla de un acontecimiento de la persecución por causa del pueblo de Dios. 13:20 dice así, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Esa tribulación, que es prácticamente única en toda la historia de la humanidad, única, tiene que ser acortada. Debe ser acortada, porque esa tribulación pone en peligro mismo la existencia de la vida en la tierra, incluido a los hijos de Dios que viven en esta tierra. Si esa crisis no se acorta y si se deja como Satanás quisiera que se deja, acá no queda nadie. En esta tierra se va a transformar en un lugar invivible, literalmente. El Señor tiene que acortar esos días por causa de aquellos que confiaron en Él y que lo esperan venir en la nube de los cielos. Y para cumplir esa promesa de que lo vean venir en la nube de los cielos, el Señor tiene que acortar ese tiempo de angustia de Jacob, del cual personalmente no creo que sean 3 años y medio, como ciertos eruditos y pastores adventistas lo sostienen. Es un tiempo muy corto, muy intenso, muy intenso, muy intenso, pero también corto. Y serán acortados, porque no aguanta carne, no aguanta la vida en este planeta si a Satanás se le suelta las manos definitivamente para actuar acá. El día jueves nos dice así, la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13:24-32 dice así, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la hoguera aprender la parábola, de la higuera, perdón, aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. A mí me gusta esta enseñanza, esta parábola, porque nosotros tenemos una higuera aquí atrás. Y la higuera, uno sabe, porque primero las hojas se ponen verdes, un verde hermoso, y comienzan a salir pequeños brotes. ¿Sí? Ahora en este momento están saliendo brotes. ¿Sí? Porque hay cambio de estación. Se está yendo el verano, está llegando la primavera. En el hemisferio norte, acá en España. Otoño. Perdón, el otoño, sí. Lo tengo acá en mi mente en Argentina. El otoño. Se fue el verano, viene el otoño, después para fin de año vendrá el invierno. Entonces, la parábola que le dice Jesús a sus discípulos, si ustedes saben mirar cómo las plantas van cambiando, ¿sí? Para la siembra y la cosecha, y ustedes saben que ahora se puede sembrar, saben que ahora se puede cosechar, vean también las señales que se están dando en la sociedad, para que puedan interpretar los tiempos y no sean encontrados durmiendo. Y hoy nos toca abrir más nuestra forma de entender los oráculos de Dios a través de su Espíritu Santo, para que podamos tener mayor discernimiento espiritual. Si nosotros supiéramos los tiempos en que vivimos, más de uno tomaría decisiones solemnes para el Señor. Porque ya se está acercando el tiempo, y para algunos ya llegó, ese tiempo de plantarse y decir a la familia, lo siento mucho, yo me voy. Ay, pero es que yo tengo mi marido, mi esposa, hasta que ellos no vayan y hasta que ellos no terminen la carrera,
hasta que no terminen de construir la casa, hasta que no terminen de pagar la hipoteca. Mi querido hermano, mi querida hermana, plantéate las prioridades de tu vida presente y eterna. Y te vas a dar cuenta que hay prioridades que el Señor premiará y hay prioridades que el Señor desechará. Ponte del lado del Señor y avanza por fe. Pedro, dice la lección, describe también ese gran día en 2 de Pedro 3, de 3 al 13. Allí explica que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. Apocalipsis también contiene vívidas descripciones del retorno de Cristo. El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, no espiritual, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando venga. Sin embargo, ¿a qué se refería Jesús cuando usó las expresiones esta generación, ese día y esa hora? Estas palabras han preocupado a muchos porque obviamente la generación a la que Jesús habló ha muerto hace tiempo. Cuando Jesús menciona y brevemente lo comento, cuando Jesús menciona este sermón, él habla de dos generaciones, la presente y la última. Y hay eventos que se iban a cumplir en la presente, cuando él habla de la abominación del asolamiento, y él dice, el que esté en el campo no venga a la casa a buscar nada, el que esté en la azotea ni entre para buscar la capa, nada. Así, son momentos, instantes que tiene de salvarse. Eso era porque cuando vieron que las hordas romanas se acercaban, la caballería y todas las legiones, ellos dijeron, oh, esta es la señal. Y ninguno de ellos pereció, de los cristianos. Pero hoy no tenemos hordas romanas y no hay ningún templo para que nos sirva de señal, acá en la tierra. Entonces la otra parte era de la última generación, ¿sí? Y esa es la que nos toca a nosotros. Que miremos esas señales de guerras, pestes, hambre, control, etcétera, lo que nosotros conocemos, lo que se viene ahora como una nueva dictadura mundial, que impondrá primero leyes seculares, leyes sanitarias, leyes económicas, leyes sociales, pero terminará imponiendo leyes morales y religiosas. Y es ahí donde nos encontraremos cara a cara con nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Soy realmente un hijo de Dios? ¿O siempre creí serlo, pero cuando me vino la prueba, fallé? El que no esté preparado será encontrado durmiendo, como dice Jesús. ¿Sí? El día, ya estamos terminando, el día viernes dice, muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en el mundo. La gente está realmente atemorizada ante lo que se está desarrollando. ¿Cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajoso de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia las esperanzas que tenemos en Jesús y hacia las promesas de su segunda venida? ¿Cómo podemos nosotros, siendo adventistas, aprovechar esto? Nosotros conocemos la escatología. Los oráculos de Dios están acá. Tenemos la manera de interpretarlo correctamente y una ayuda adicional invaluable, los testimonios. Nos abren estos oráculos de Dios y nos dicen lo que el Señor quiere que nosotros sepamos para este tiempo. Nadie puede decir, a mí no me dijeron. ¿Cómo podemos hacer? La lección dice, por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y temer sus juicios sobre la transgresión. Los debe despertar a la enormidad del pecado de rechazar
sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. ¿Qué dijimos hace rato? Tú puedes ser hijos fieles, pero si no eres obediente, tú no te purificas. La verdad no te purifica, porque la verdad se purifica en nosotros a través de la obediencia. ¿Sí? Combinan la vigilancia atenta con el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy. Así como Noé, Enoc, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Si tú no estás pensando en dar la amonestación real para esta generación, si tú no estás pensando en alguna u otra manera cooperar para que los siervos de Dios proclamen esta amonestación del mensaje de los tres ángeles, que es una plataforma de verdades, tú no estás trabajando para el Señor. Y nosotros te llamamos en la misericordia de Dios y en la gracia a que te integres a este pueblo que trabaja y desea trabajar para la predicación del Evangelio. Ah, pero hermano, yo no sé predicar. Tu oración valdrá. Ah, pero hermano, yo no tengo tiempo. Colabora, ofrenda para que los demás puedan comprar un volante, un libro, un folleto y ser repartido. Ah, pero hermano, yo estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Hazte tiempo, replantea tu agenda. Que el Señor pueda transformar el corazón de cada uno de nosotros para la predicación de estas verdades, que pronto la podremos predicar en medio de adversidades y no como ahora, que podemos hacerlo en una relativa calma. Te invitamos a que puedas consagrar tu vida y nosotros las nuestras para que este evangelio eterno sea predicado a esta última generación. Somos llamados por Dios como hijos e hijas obedientes y que vayamos a la viña a trabajar para el Señor. Quiera que el Señor te ayude, te dé sabiduría y fortaleza espiritual para dedicarte a la obra de la predicación del Evangelio. En mi deseo, en mi oración. Amén. 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 Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este momento que nos da de estudiar tu escuela sabática. Es muy rica para entender, Señor, tu voluntad. Amén. Gracias, Señor. Rogamos que pueda bendecir a todos los que están presentes y a aquellos que escucharán después. Amén. Y que seamos tenidos por dignos, te lo suplicamos, para trabajar en tu vida. Danos un espíritu de arrepentimiento y de consagración, y que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos lleve a los pies de Jesús. Amén. Amén. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Feliz sábado otra vez, hermana Noralba. Hermana Kelly, también te saludamos en Cristo. Un saludo. Amén, hermano. Feliz sábado a todos también. Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermanita, gracias, hermana. Nos honra con tu presencia, ya te lo dijimos, y también a la hermana Kelly, a todos aquellos que quieran unirse, nos honran con su presencia porque deseamos que este santo... Sí, porque como no puedo ir a la iglesia aquí en Londres, aquí en Rotterdam, entonces pues, los escucho a ustedes. Bueno, entonces ahí, amén. Amén. Claro que sí. Deseamos que el Señor pueda recuperarte pronto, hermanita Noralba, que el Señor pueda Gracias, hermano. dar la salud que tú necesitas y que el Señor también pueda obrar en ti, ¿sí? Gracias. Para que tú seas tenida por digna para el tiempo del fin y seas sumada
a ese ejército de Dios que Él está preparando a las sombras, que pronto saldrá y seremos visibles. Amén, hermano, amén. Así sea. Gracias. Dios los bendiga.